sobre este tema, sobre de quién es la escuela, sobre cómo funciona lo público, sobre cómo funciona lo privado, hemos invitado al arquitecto Rodolfo Livingston. Rodolfo, un placer. Como siempre, arquitecto de familia, como bien se llama, con una vasta experiencia en la cosa pública. Trabajaste mucho en Cuba con el diseño y la construcción de viviendas populares. ¿De quién es la escuela, Rodolfo? Bueno, la escuela es un escenario que pertenece a la sociedad, es un escenario cubierto, con partes descubiertas. Las escenas no las construyen los arquitectos, las construye la sociedad, como muestra esta película, ¿no? Los arquitectos somos escenógrafos de la vida real. No quiere decir que todo sea cubierto, hay patios, una escuela puede ser un árbol. Cuando yo era profesor en el Chaco tenemos unas clases lindísimas debajo de un árbol, sí. Pero el contenido es la sociedad, incluso la ideología de la sociedad. Por ejemplo, el autoritarismo pide aulas rectangulares. Hay un profesor que habla siempre y una fila de alumnos que se miran las nucas y apuntan. La escuela participativa democrática se parece a este estudio. Se parece a un hexágono, más circular, a un pentágono, exacto, un círculo. En Cuba empezaron a cambiar las escuelas, el formato, después de la revolución. Más participativa, ¿no es cierto? Bueno, yo he hecho, no soy especialista en escuelas, pero he hecho varias privadas, generalmente jardines de infantes, que se iban convirtiendo en primaria y secundaria porque las madres estaban contentas con esa escuela, entonces compraron un edificio, a veces edificios existentes, y íbamos armando las escuelas. Y ahí aprendí bastante, ¿no? Yo creo que donde mejor funciona la educación es en el jardín de infantes, donde peor el secundario. La universidad en general es bastante mala porque asustan a los chicos con los parciales. El estudiante está asustado, no está feliz. O sea, cuando mejor la pasa es cuando es bien niño y juega. Y todo eso del juego se podría llevar a los adultos. Einstein decía que la enseñanza es aprender con alegría. Es decir, siendo distinto el contenido, obviamente, de un jardín de infantes a un secundario, podrían tomarla de la diversión. Paenza, en su libro sobre la matemática, habla de lo divertido que puede llegar a ser las matemáticas. ¿Y cuánto más se aprende cuando la clase es divertida y el profesor logra captar el interés? Porque de eso se trata. Exactamente. Ahora, venimos, es decir, nuestra sociedad ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, pero venimos de un modelo de educación pública muy copado, y vos conocés el proceso. Es muy diferente la educación en Cuba, que es publiquísima, por decirlo de algún modo, a este modelo nuevo de la Argentina, donde lo público y lo privado empezaron como a separarse. Sí, ellos se animan más a cambiar, ¿no? Acá hay buenas intenciones de cambio y creo que hay experiencias buenas también, yo no las conozco todas. En Cuba lo más importante que pasó últimamente, aparte de que la educación es universal y es igual para todos, no hay colegios malos y colegios buenos, digamos, es la revolución del secundario. El secundario es un desastre, exagero porque como tengo poco tiempo mejor exagerar, y no digo, en algunos casos no es un desastre, no llegamos a nada, en general, porque son 100 materias en 5 años, y cada una la da un especialista, eso es ridículo. La superabundancia de algo, de información, es igual a nada. Es como los juicios a cabezas, o todos los juicios que nunca se resuelven, el de Río Tercero, etcétera. Yo leo en el diario que tiene 15.000 fojas. 15.000 fojas es igual a 0 fojas. Ahora puede estudiar. ¿Qué juez puede leer 15.000? Y si además tiene 1.000 juicios, ¿cómo se hace? Entonces el secundario es eso. Hay 35 materias, 30 por año, termina el secundario y no sabe redactar estudió gramática 1, gramática 2, gramática 3, literatura española, literatura argentina y no sabe escribir 2 líneas. Yo creo que la gente que hace Gran Hermano hizo el secundario. Y es un grado de imbecilización poco común, no tienen vocabulario, no tienen conocimiento, nunca se nombra un libro, una película. Es muy patético lo que queda del secundario en la gente. ¿Cómo incide lo público en la educación, por ejemplo, o la falta de espacios públicos? Si de espacios públicos, no escuelas, espacios. Sí, o me refiero a lo público, como lo público en general. ¿Qué es lo público? Yo lo puedo ver desde varios ángulos. La felicidad humana, que debiera ser el propósito de toda política, tiene 2 grandes instancias, la individual y la pública. La felicidad como un hecho social. Cuando uno está muy triste, terriblemente triste, o pasa un acontecimiento social, sale a la calle, gana la calle, dice la gente. Ahora la Cámara de Diputados es la calle, es la Asamblea de Caballito, la Asamblea de Gualeguaychú, ahí está la vida, el debate. Y ahí se vive la democracia. Ahí se vive la democracia.
Y después está lo individual, que es la casa, que es el traje de la familia. Nosotros tenemos un traje personal y nuestra familia tiene unas paredes que nos limitan con el mundo externo. Y si bien los escenarios, ya sean públicos o privados, no hacen a la felicidad, tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver. Por ejemplo, si uno mira las calles, la calle Corrientes, carteles que todos llenos de mujeres desnudas, a mí no me horrorizan, pero ya tengo miedo que no me interesen más, porque como no hay ninguna vestida, tengo miedo que un día digan, vi una mujer vestida, estoy excitadísimo, ¿no? Entonces tenés revistas que tenés que agacharte para pasar, carteles que contrató Grosso, perpendiculares a la vereda. Cuando hay algún lugar para sentarse, como estos que bordean el escenario, tiene pinchos para que nadie se siente. Los bancos, todos los intendentes los ponen en fila, que no está mal para tomar sol. Pero ¿por qué no hay un grupo de bancos para que se siente un joven con una guitarra? Por ejemplo. ¿Cómo, o soñá, si querés, en una escuela pública, una escuela para todos, desde la arquitectura, cómo debiera ser para vos? Bueno, de escuela hay que ver si es primaria, infante, son distintas, ¿no? Hablemos de la escuela, del primario, por ejemplo, de los primeros años de la enseñanza, después del jardín. Bueno, por lo pronto yo me pregunto por qué los patios son de cemento. ¿Por qué no un jardín? Una de las escuelas que yo reformé, que se llamaba Bertrand Russell, había un jardín en la casa original y yo propuse mantener el jardín. Es mucho menos peligroso que el cemento, además. Y había un asilo de ancianos cerca, y yo creo que la mejor escuela de infantes, incluso quizás primaria, debiera estar cerca de un asilo de ancianos. Porque cada 10 ancianos hay uno muy piola, con muchos cuentos, que puede unir una generación con otra. Los ancianos precisan de los niños y los niños precisan de los ancianos. Rodolfo, muchísimas gracias por la visita. De nada, Lalo. Y charlar este tema con nosotros.